Si estás pensando en comprarte un SUV de unos 4,70 metros de largo con mecánica híbrida y etiqueta eco que sea especialmente amplio y cómodo, es muy probable que el Toyota RAV4 sea uno de los primeros de tu lista. Pues bien, en este vídeo no voy a hacerte una prueba del Toyota RAV4, pero sí la vamos a hacer de una alternativa que cuesta unos 12.000 euros menos y que cumple muy bien en todo ese tipo de aspectos. Se trata del KGM Torres Hybrid. Aquí te voy a contar qué tiene de bueno, qué tiene de malo, y ya con eso pues tú te haces un poco una composición de lugar y decides si puede ser o no tu próxima compra. Venga, vamos al lío. Dentro vídeo. Con todas las marcas chinas que están llegando al mercado, es probable que pienses que KGM es otra más de esas marcas que han decidido venir a Europa a probar suerte. Pero no, querido amigo. KGM es ni más ni menos que lo que era SsangYong hasta hace algo más de un año. Así que sigue siendo una marca coreana que ha cambiado el nombre después de que KG Mobility Corporation decidiese comprar la marca en 2022 y cargarse SsangYong como marca en favor de KGM. El resto sigue igual. Para mí, tener una marca ya más o menos reconocida como SsangYong y cargártela de un plumazo justo cuando las marcas chinas están llegando en tropel, pues es una cagada. Pero bueno, ellos sabrán. La cuestión es que el KGM Torres es el SsangYong Torres que conocemos desde 2023. Un coche que a mí en su día me pareció interesante, pero que tenía un pequeño problema. La primera versión, el G15T que se sigue comercializando, gasta gasolina como si fuera gratis. Es verdad que lo hay con GLP y eso hace que el coste real no sea tan desmesurado. Pero también es verdad que este coche pedía como el comer otra versión que gastase un poquito menos. Dicho y hecho, en KGM le encargaron a BYD el desarrollo de un sistema híbrido no enchufable similar al que emplean los Toyota, con una batería de 1,8 kWh que curiosamente no es de BYD, sino de Sunwoda. El resultado es este KGM Torres Hybrid, como pone en el portón trasero, o HEP, como dicen los comunicados de prensa, o híbrido, como incluso aparece en la web de la marca. Da igual, porque tanto monta tanto Isabel como Fernando. La cuestión es que estamos ante un SUV de 4,70 metros de largo, equipado con un motor de gasolina 1.5 turbo de 150 caballos, que está unido a dos motores eléctricos ubicados también en la parte delantera. Hay uno de 177 caballos que se encarga de mover al coche por completo o junto con el motor de gasolina, mientras que el otro motor eléctrico actúa simplemente como generador. La potencia total es de 204 caballos, aunque como veremos después, en la práctica solo disfrutarás de ellos de manera puntual, pues si te pones a darle alegría al Torres, pronto te darás cuenta de que lo que tiene son los 150 caballos del motor de gasolina en cuanto la batería se va agotando. Este Torres Hybrid tiene tracción delantera y no lo hay con tracción total, sobre todo porque la batería ya va en la parte trasera y ocupa lo suyo. Si lo quieres 4x4, pues tendrás que optar por el G15T de gasolina y GLB, o solo de gasolina. Tampoco me parece mal del todo, sobre todo porque al final, quien se compra un híbrido, lo normal es que lo utilice más por ciudad que por campo. Ahora bien, hay rivales híbridos con tracción total, como el Toyota RAV4. Ahí lo dejo. Pues vamos a hablar del interior del KGM Torres Hybrid. Es un interior que destaca sobre todo por amplitud. Es muy amplio, tiene unas plazas traseras enormes, tiene muchísimo espacio para las piernas, muchísima altura y la cota de anchura no es que sea una barbaridad comparado con lo que es en su segmento, pero como es un coche relativamente grande, es un coche bastante amplio. O sea, hay 3 personas adultas o 2 y una sillita, o al revés, mejor dicho, 2 sillitas y una persona pueden ir con relativa comodidad. Y luego es verdad que en el caso del maletero, aquí tenemos la batería en la parte del suelo del maletero, eso nos quita un poquito de altura, y la bandeja, que es una bandeja flexible, queda un poquito baja. Entonces, es verdad que a nivel altura podemos echar un poquito en falta un poquito más de espacio, ¿vale? Pero es verdad que luego como es un coche muy largo, tiene mucha profundidad de maletero y también hay una buena anchura. O sea que maletero no es que nos vayamos a quedar escasos, ¿vale? Pero sí es cierto que al tratarse de un coche híbrido, pues nos podemos encontrar con que este maletero, no hay dato oficial exactamente de cuánto maletero tiene sin contar o sea, con la bandeja puesta, pero yo le calculo que debe estar en unos 440, 450 litros de maletero. No es el más amplio del segmento, está claro, pero bueno, tampoco es un maletero demasiado pequeño. Si nos venimos a las plazas delanteras, aquí empezamos a tener un poquillo más de algunas pegas. Primero, ¿la postura de conducción es buena? Sí, se va sentado bastante cómodo y la visibilidad es bastante buena. Es cierto que cuando miras justamente en este ángulo, sí es verdad que el retrovisor es bastante grandecete, que el pilar no es que sea demasiado ancho, pero sí coincide justo con toda la forma del retrovisor y a mí me deja un poquito ahí de ángulo muerto cuando llegas, por ejemplo, a pasos de peatones o stops o cosas así. Pero bueno, es una cosa que es bastante habitual en muchos coches y en este simplemente pasa, tampoco es nada especialmente grave. Por lo demás va sentado bastante bien.
lógicamente esto es un SUV y vas sentado en una posición relativamente alta, pero no vas nada incómodo y vas con las piernas relativamente estiradas, o sea, se va bien. A nivel mandos, digamos, y conducción, a mí lo que menos me gusta es el volante porque me resulta demasiado grande. O sea, yo creo que este coche con un volante un poquito más pequeño y que se pudiese empuñar un poquito mejor, ganaría. Después, si vamos a hacer viajes largos, pues hombre, tenemos un reposabrazos en el lado izquierdo y en el lado derecho que son bastante cómodos y que nos pueden permitir descansar más o menos los brazos sin separar las manos de una postura de sujeción del volante pues más o menos lógica. ¿Qué es lo que menos me gusta de este puesto de conducción? Pues tiene un par de cositas. La primera es la calidad de acabados. Y ojo, la calidad de acabados porque es verdad que utiliza mucho plástico duro. La parte aquí de arriba, la parte superior de esa picadero sí es blandita, pero luego encontramos muchos plásticos duros por muchos sitios. Bueno, por lo menos no abusamos demasiado del plástico negro. Tenemos plástico negro aquí en la zona del cambio, tenemos plástico negro aquí en la zona de los retrovisores. Se lo pueden ahorrar perfectamente. Yo prefiero el resto de plástico en esas zonas que no el plástico negro piano, porque es un plástico que lo hemos comentado muchas veces, no hay forma de verlo limpio, o sea, siempre tiene polvo, siempre se quedan las marcas de los dedos, en fin, es un plástico que además lo tocas y la sensación pues no es que sea especialmente buena, es un plástico muy durote, se lo podrían ahorrar perfectísimamente, pero bueno, está ahí y está ahí. A nivel de baterías ya os digo que sí que parece un poquillo que dices tú, joder, lo podrían mejorar. Bueno, vale, pero sí que es cierto que todo está ensamblado con mucha solidez. O sea, tú mueves las diferentes partes del salpicadero, lo pruebas y no notas crujiditos, cliqui por todos los lados. No, que va, ni mucho menos. O sea, la solidez con la que está montado todo el salpicadero y todo el interior es muy buena. Entonces, bueno, una por otra. Yo cuando el montaje sólido, digamos, está bien hecho, a mí me parece mucho más importante al hecho de que haya pues materiales más o menos duros. O sea, para mí es importantísimo que no haya crujidos, ni desajustes, ni cosas de ese estilo. Luego los plásticos, pues hombre, los que quedan más cerca de las manos, los que vas a tocar siempre, pues es importante que tengan un tacto bueno, por supuesto que sí. Pero vamos, yo sinceramente prefiero más, si puestos a elegir, prefiero más unos buenos ajustes que no unos buenísimos plásticos, porque muchas veces el plástico es como el de la parte superior del salpicadero. Pues hombre, yo toco aquí y digo, joder, pues es blandito. Vale, pero yo no voy todos los días tocando aquí para ver si esto es blandito o no es blandito. Entonces, bueno, sí es importante los que están cerca de las manos, pero los demás no. Esto es un detallito que, bueno, puedes decir, es más o menos mejorable. El que sí que es mejorable de verdad es lo de las pantallas. O sea, aquí sí que la han liado parda por un par de cosas. Primero, no hay botones físicos ni para el climatizador, ni para la radio, ni cosas así. Sí que tenemos algunos botones físicos aquí en el volante, por cierto, en negro piano, que son pues para manejar el ordenador de a bordo, el control de velocidad, el control de cambio de carril o cosas de ese estilo, que están bastante bien, la radio y tal, y están bastante bien. Pero lo que es la pantalla central no tiene ni un solo botón. Y luego es verdad que tiene aquí en la parte izquierda, y te lo tapa el volante, unos menús directos para acceder a lo que es casa, digamos, o donde ya te mueves a todas las pantallas, o el equipo de audio, o el climatizador y demás, pero no es suficiente. O sea, yo necesito que haya botones que no te obliguen a pasar de un menú a otro. Yo creo que es importantísimo desde el punto de vista de la seguridad que te baste un solo toque para bajar la temperatura o un solo toque para poner el desempañado de los cristales o cosas así, y no porque estés en la pantalla X tengas que salirte a la pantalla Y y poder hacerlo ahí. Eso para mí es un fallo importante que tienen muchos coches, y este pues también lo tiene. Y no solo eso, en el caso de las pantallas de este coche, porque es toda una pantalla, o sea, la pantalla empieza allí y la pantalla acaba aquí, y entonces enlaza todo lo que es pues el sistema de infoentretenimiento con lo que os comentaba el climatizador y demás, y por supuesto la instrumentación. Pero las pantallas no me gustan además en este caso por dos cosas. Por un lado, no es la pantalla más moderna del mercado, ni en cuanto por diseño, ni tampoco en cuanto a la rapidez con la que actúa cuando tú vas interactuando con ellas. Hay veces que va más o menos bien, hay otras veces que se queda ahí un poco pensando, le das, parece que no va, luego sí va, en fin. Esto se podría mejorar obviamente, porque hay pantallas ahora mucho mejores en el mercado, y en ese aspecto se podría mejorar. Pero luego aparte tiene otro fallo importante, y es que se notan muchísimo los reflejos. Ahora mismo hace sol, es un día casi veraniego, el sol está aquí arribota y se generan un montón de reflejos tanto en mi propia ropa como en la parte de aquí del plástico, por ejemplo, de la columna de dirección. ¿Y qué pasa? Que la instrumentación se ve mal. ¿Qué pasa? Que la pantalla central se ve mal. Hay muchísimos reflejos
y esto al final, pues si tenemos en cuenta que además los iconos no son demasiado grandes y encima no se ven del todo claro, pues no facilita la manipulación de toda la pantalla o la consulta de toda la información de la instrumentación. Que por cierto, luego la instrumentación ofrece bastantes datos, cierto es, pues tenemos los datos típicos de todo, pues yo que sé, de autonomía, pues los niveles de combustible o de carga de batería, la velocidad, pues todo ese tipo de cosas, el consumo medio, los kilómetros recorridos, todo esto, y está muy bien. Pero es cierto que algunos de los gráficos son muy pequeñitos y que hay tantas cositas y están colocadas de forma tan poliédrica, por decirlo de alguna manera, que los tienes que ir buscando. Y a mí hay veces que ¿dónde está cuánta combustible tengo, ¿no? O cosas de ese estilo. Pero bueno, más allá de eso, pues ya os digo que bueno, tienes la información que tienes que tener. No es la instrumentación más bonita del mundo. Yo sigo echando de menos, pero me pasa en este coche y me pasan todos. Agujas, ¿no? Que cómo molaba cuando subían las agujas y tú veías que el motor se revolucionaba o yo que sé, la velocidad, todo esto, pues ahora ya no existe, ahora son dígitos que aparecen ahí, bueno, pues tienes la información, pero seguimos matando siempre esa parte pasional. Insisto que esto no es solo cosa de este coche, sino que es cosa de prácticamente la mayoría de vehículos que se venden en la actualidad. ¿Y cómo va en marcha este KGM Torres Hybrid? Bueno, pues vamos a empezar por el motor. Venga, vamos a empezar por el apartado mecánico. Sabéis que este coche es un híbrido convencional, muy al estilo de Toyota. Y cuando digo muy al estilo de Toyota es porque su funcionamiento recuerda muchísimo al de Toyota. También en otros aspectos, como por ejemplo la forma de responder, el ruido, el consumo, tiene muchas cosas en común con el Toyota. Aquí recordemos que tenemos un motor de gasolina 1500 turbo de 4 cilindros con 150 caballos y luego dos motores eléctricos también en la posición delantera. Uno se encarga de accionar las ruedas y otro se encarga de generar corriente. La batería va colocada en la parte de atrás, tiene 1,8 kilovatios hora y lo que es el sistema híbrido como tal, a excepción de la batería, está desarrollado por BYD. Pero bueno, vamos dejando de contaros ahí un poco de chapa, os voy a contar las sensaciones. Es un motor que efectivamente tú lo puedes, hay tres modos de conducción, Eco, normal y Sport, pero no hay posibilidad de que elijas que funcione completamente en modo eléctrico. No pasa nada porque él solito lo va haciendo y lo hace bastante bien, de una forma bastante razonable, y se encarga de que siempre más o menos haya batería. Al mismo tiempo, esa batería, nosotros tenemos aquí unas levas detrás del volante que nos permiten jugar con la regeneración. Hay tres niveles de regeneración más un cuarto nivel en el que no hace absolutamente nada y es para que circules más o menos a vela, y no tengas que... por ejemplo, no tienes que volver a acelerar cuando vas llaneando, con un poquito de pendiente hacia abajo si quieres ganar más velocidad. Es un sistema que, como os digo, funciona bastante bien en modo híbrido y ayuda a que el consumo sea bastante bajo, sobre todo si nos movemos en ciudad o vías de circunvalación, tipo pues en Madrid la M30, la M40 o carreteras más o menos cercanas a la gran ciudad, estas de 70 km por hora, de 90 km por hora. En carretera consume un poquito más, obviamente, esto ocurre igual en todos los híbridos. Por las pruebas de consumo que yo he estado haciendo y comparado por ejemplo con un Toyota RAV4, que es de los mejores de su categoría en temas de consumo, lo cierto es que en ciudad y alrededores el KGM consigue unas cifras muy similares y en carretera sí que gasta un poquito más. Yo le calculo más o menos en función del acabado, porque ya sabéis que todo esto también depende mucho de pues cómo estén de cómo los neumáticos que lleves y demás, pero yo le calculo que puede llegar a 0,4, 0,5 litros a los 100 más de consumo. Tampoco que sea una barbaridad, pero está ahí. A nivel respuesta, digamos, tiene una respuesta muy similar a la de Toyota. O sea, es un coche que es relativamente silencioso. El motor está súper bien insonorizado, por cierto. Pero es verdad que cuando tú vas con poca carga me refiero a poca aceleración o una aceleración media, el coche pues no es especialmente ruidoso. Cuando aceleras con decisión y arranca el motor, no es que sea mucho más ruidoso, obviamente se escucha más, pero lo que sí que tiene es ese tono monótono que por ejemplo tienen los Toyota, ¿no? Ese que se queda así un poquito según va ganando velocidad, pues también debido al funcionamiento de la caja de cambios. Aquí recordemos que la caja de cambios es una de esas cajas de cambios tipo CVT, entre comillas, con múltiples relaciones, que no hay velocidades como tal, no hay una primera, una segunda, una tercera, una cuarta como tal, sino que es un poquito diferente. Más allá de eso, pues el coche, ya os digo, tiene un consumo que para mí está muy bien, no llegue quizás a coches como por ejemplo puede ser el Toyota, pero sinceramente tampoco es una aberración ni mucho menos, es un coche bastante eficiente. Eso es lo que os decía en la forma de responder y en cuanto a sonido y demás. Y luego en cuanto a la parte de prestaciones puras,
es quizá donde más se note la diferencia, como por ejemplo el Toyota. Este coche en teoría tiene 204 caballos, mezclando cuando funcionan tanto el motor eléctrico como el motor térmico. Bueno, o sea, el motor, sí, bien digo, el eléctrico y el térmico. Bien, pues lo cierto es que cuando te pones a subir un puerto y vas deprisa o te pones a adelantar en carreteras secundarias, cosas así, no tienes la sensación de que haya 204 caballos. Y es un coche que pesa 1.700 kilos, o sea, tampoco es una cosa que diga, guau, que como pesa 2.500, no, pesa 1.700 kilos, que para un coche de 470 tampoco es que sea tantísimo peso, pero sí que es cierto que no tienes esa sensación de poderío. Yo creo que realmente lo que sucede es que en ese tipo de casos el coche en determinados momentos sí que tira del sistema eléctrico, pero a la hora de la verdad el que empuja de verdad son los 150 caballos del motor térmico, y esa es la potencia real con la que te vas a mover. 150 o a lo mejor un poquito más, pero más o menos es con lo que te vas a mover. Claro, 150 caballos ya, joder, pues no, la mierda. No, de mierda nada. O sea, al final 150 caballos para un coche de este estilo, que yo creo que nadie se va a comprar este coche para ir de carreras, ni mucho menos, pues yo creo que es un nivel de potencia más que suficiente y que el coche va francamente bien, o sea, lo mueve con mucha agilidad. Lógicamente se mueve mucho mejor en ciudad y alrededores que por una carretera de montaña a ritmo vivo, pero si vas a un ritmo tranquilo y normal, que es a lo que te invita a conducir este coche, para mí va sobrado, y yo desde luego no he echado en falta potencia ni muchísimo menos. En cuanto al comportamiento como tal, es un coche con una suspensión blandita. Entonces es un coche especialmente cómodo y agradable para viajar con tranquilidad, para moverte por ciudad y todo esto. Sí que es cierto que cuando vas por carretera, sobre todo al principio, notas que la suspensión no es tanto que sea blanda, como que las cosas pasan con relativa lentitud, ¿vale? O sea, llegas a una zona bacheada, por ejemplo, y pisa, sube, baja, y todo sucede con relativa lentitud, un poquito más, de una forma un poquito más lenta de la que a mí personalmente me gustaría. Entonces es un coche que a la hora de moverse por carreteras de curvas y tal, si vas a velocidades normales no tienes ningún problema, pero si te pones a enlazar curvas, sí que es cierto que si vas un poco rápido y si el suelo está un poquito bacheado, sí que puedes notar un poquito esa falta de agilidad que le va a dar ese punto de, oh, que despego, que aterrizo, que despego, que aterrizo, de la compresión y de la extensión de la suspensión. Quitando eso, es un coche muy fácil de conducir, es muy noble, es típico coche que conforme te vas acercando a sus límites, él te lo va indicando con un poquito más de subviraje, empieza a irse un poquito cada vez más de morro, lo vas notando que como que le cuesta entrar un poquitico más, y es un coche que luego tiene unas reacciones súper dóciles, simplemente tienes que ir levantando un poquito más y él te va indicando enseguida cómo se va acercando al límite, y eso está francamente bien. Del eje trasero, pues obviamente como pasa con los coches o con la inmensa mayoría de los coches actuales, pues no tienes que preocuparte en absoluto porque el coche va muy bien. Tiene una dirección más bien blandita, quizá un poquito demasiado asistida para mi gusto, y eso es verdad que también le resta un poquito de información, lo cual unido al volante que os comentaba también, que es un poquito más grande de lo debido, pues también le resta un poquito de tacto, de sensibilidad, ¿no? Pero bueno, no es una cosa grave. De los frenos no tengo nada que decir. Y eso teniendo en cuenta que esto es un coche híbrido, que muchas veces como son híbridos pues ya sabéis que juegan con el tema del servofreno y el tacto no es el mejor del mundo, pues que no haya nada que decir es que funcionan francamente bien. Yo no he echado en falta más potencia de frenada, no he echado en falta un tacto diferente, no he echado en falta más resistencia bajando puertos. Me parece que el coche en ese aspecto está también muy bien resuelto. Lo único a nivel comportamiento que sí que he notado, si te pones a hacer un poco el cabra, que vuelvo a lo mismo, es que no es un coche para ir deprisa, pero bueno, son cosas que pasan y entonces yo creo que hay que comentarlas. Es que si por ejemplo tú llegas una carretera de curva muy lenta donde haya horquillas y demás y sales acelerando con mucha fuerza, sí que notas que hay un poquito de pérdida de tracción. En ese momento sí que empuja el motor eléctrico y sí que se nota, y ahí sí que pone un poquito en entredicho la capacidad de tracción del eje delantero, pero insisto que esto es solamente si lo fuerzas, si no, no vas a notar absolutamente nada. A lo mejor en condiciones de mojado, yo no he tenido ocasión de coger el coche en condiciones de mojado porque la semana que he estado probándolo ha hecho un tiempo muy caluroso además y sin nada de agua. A lo mejor en condiciones de mojado, vías muy resbaladizas y demás, pues puedes notar que tenga una mayor tendencia a perder rueda en caso, insisto, de que seas muy brusco con el acelerador, pero si no, no creo que tampoco te vaya a poner en apuros. Os lo comento, pues bueno, porque ha pasado y para que lo sepáis, pero es que insisto que no es una cosa que vaya a ser problemática, yo creo, para quien va a conducir este tipo de coches. Como esto es un sub, habrá gente que me diga, bueno, pero este coche para campo bien.
Bueno, a ver, tiene una buena altura, tiene unos neumáticos con un buen balón, la suspensión es blandita, tiene un recorrido razonablemente bueno, entonces pasa por caminos sin ningún problema. O sea, incluso que haya baches más o menos gordos, los puedes pasar más o menos bien y sin ningún problema. Esta unidad lleva unos neumáticos completamente de asfalto, por tanto, si tu objetivo es meterte por más o menos caminos en buen estado, que de vez en cuando pueda llover y demás, pues te recomiendo que le pongas unos neumáticos por lo menos M+S, o a ser posible unos neumáticos de invierno o unos todo tiempo para que se defienda mejor en caso de que aparezca ese barro. Y es un coche que, bueno, que en esos aspectos pues puede pasar bien por caminos. Pero si quieres ir un poquito más allá, o si los caminos van a ser muy habituales, o la nieve, o lo que sea, pues a lo mejor tienes que pensar en otro tipo de vehículo. Y entonces sí que a lo mejor hay un Toyota RAV4 con tracción total o cosas de este estilo que te pueden venir o te pueden funcionar mejor, porque esta versión solo se vende con tracción delantera. Sí que hay otro Torres, pero es con una mecánica térmica, que lo puedes tener con tracción total y que, oye, además te funciona con GLP, de manera que también tienes etiqueta eco y que te puede solucionar la papeleta. Eso ya como tú veas. Pero si hablamos del híbrido 100%, no es un coche, no es la versión más recomendable para campo, por lo que os cuento, aunque sí es cierto que se defiende bastante bien. Vamos ahora con las alternativas o rivales de este KGM Torres con mecánica híbrida. No hay muchos coches sub de 4,70 de largo y con una mecánica completamente híbrida por ese precio, pero vamos a ir rascando, porque probablemente tú tenías en mente el RAV4. Lo que pasa es que el RAV4, el nuevo RAV4, ya arranca en 43.500 euros. Hablamos siempre de precio de tarifas, sin descuentos de financiación, sin descuentos de ningún otro tipo. 43.500 euros son unos 12.000 euros más que los 31.500 euros que cuesta el KGM Torres Hybrid. Por tanto, son coches que yo creo que solo por precio ya operan en ligas diferentes. Entonces, vamos a dejar el Toyota de lado, y si nos vamos por debajo de los 30.000 euros, que sería una opción más barata incluso que el KGM Torres Hybrid, el más barato de todo este tipo de coches es el Citroën C5 Aircross Hybrid de 145 caballos. Aquí hay un par de trampas, tenéis razón. Primero, no es un híbrido puro, es un microhíbrido con un sistema de 48 voltios, eso es cierto, pero también es verdad que este sistema microhíbrido de Stellantis tiene un funcionamiento muy similar al de un híbrido normal. De hecho, es capaz de mover el coche por sí solo, con electricidad y cosas así. Y eso que es un sistema muy sencillito. Entonces, por ese motivo, yo sí que lo considero como un rival del KGM Torres Hybrid, porque en realidad es una opción que te puedes plantear perfectamente, porque es muy similar en muchos aspectos. Tiene otra trampa, y es que también es menos potente, porque son 145 caballos. Pero, ojo, son 145 caballos que se convierten en 136 cuando se queda sin batería. Quiero decir que al menos siempre tienes 136 caballos. En la prueba ya os comentaba que en el caso del Torres, cuando te quedas sin la parte eléctrica, te quedas con 150 caballos. Por tanto, no hay una diferencia tan sumamente grande en lo que es el nivel de potencia. Y por supuesto, el Citroën también tiene etiqueta eco de la DGT. Y no solo eso, sino que el consumo también es muy cercano entre los dos modelos. Pero es lo que os digo, lo tenéis por menos de 29.000 euros, y por eso, solo por eso, ya habría que tenerlo en cuenta. Además, es un coche que es muy cómodo, es igual de amplio que el Torres, centímetro arriba, centímetro abajo, pero están casi calcados, y tiene un maletero de 565 litros de capacidad, que está bastante bien. Luego, por dentro, es verdad que el Citroën es bastante más vistoso, es como mucho más moderno, las pantallas son todo más rimbombantes y más así. En cambio, no está tan bien acabado. Para mi gusto, no está tan bien acabado como el Torres, no tanto por los materiales, que puede estar la cosa ahí, o incluso un poquito mejor en el Citroën, como por ajustes, que a mí me han gustado más los del KGM. Y luego tiene otra cosa, como es microhíbrido, tiene una caja de cambios de 6 marchas normal y corriente, automática eso sí, y entonces su comportamiento, el comportamiento del motor, es muy similar al de un coche de combustión normal. Esto hace que, por ejemplo, en carretera el Citroën sea más agradable de conducir, más normal, a mí me gusta más, y sin embargo en ciudad sí que me parece que el Torres es más agradable, es más fino, más refinado. ¿Con cuál me quedo? Pues te lo acabo de decir. Si es para ciudad, me quedaría con el Torres. Si es más por carretera lo que voy a hacer, me iría más a por el Citroën. Creo que esa es la clave. La segunda alternativa sí que es un híbrido puro. Hablo del MGZS Hybrid. Y en este caso tenemos 194 caballos, que se quedan en solamente 102 caballitos cuando te quedas sin batería, porque se queda con un motorcito de 1500 centímetros cúbicos, sin turbo, con 4 cilindros, que solo desarrolla esos 102 caballos. Además lleva una caja de cambio de 3 marchas que tampoco ayuda a que brille demasiado ese motorcito. En todo lo demás sí que es muy parecido al KGM.
tiene 443 litros de maletero, una amplitud similar y un interior que, bueno, sí, es un poquito más vistoso, tiene unas pantallas más chulas, pero que a mí por acabados me convence más el KGM que el MG. ¿Con cuál me quedo? Yo prefiero el KGM Torres. Vamos a por la tercera alternativa, el Dacia Bigster Hybrid 155. Sí, es un coche un poquito más pequeño que el Torres. Este mide 4,57 en vez de 4,70. Y esos 13 centímetros se notan sobre todo en el espacio de las plazas traseras, que no es tan amplio. Tiene un poquito menos de espacio para las piernas, pero aún así sigue siendo un coche muy amplio y por eso os lo recomiendo. Porque es que además te lo compras por bastante menos dinero, porque la versión de acceso está en menos de 29.000 euros. Aparte de tener ese menor espacio para las piernas, también es menos potente. En total desarrolla 155 caballos, que es verdad que cuando te quedas sin batería, te quedas con un motor 1.8 de 107 caballos y también se nota bastante con respecto al KGM. Pero en condiciones normales y en ciudad es muy difícil que lo agotes, o sea que sueles tener siempre esos 155 caballos, a no ser que te guste ir ligerito. El Vista tiene otra ventaja y es que consume bastante menos. Es fácil moverse en torno a 1 litro menos a los 100 que en el KGM. Y luego tiene más maletero porque tienes 546 litros de capacidad. ¿Con cuál me quedo? Pues yo optaría por el Bister. Quizás sí que me compraría el KGM en caso de que vaya a hacer mucha carretera y me guste ir ligerito. En ese caso, sí que los 150 caballos que siempre tiene el KGM pues se dejan agradecer bastante. Pero si no es por eso, en una conducción normal, tranquilita, sobre todo por ciudad, vías o mixtas, digamos, y demás, yo me quedaría con el Bister. Y vamos por la cuarta y última alternativa, el Nissan X-Trail e-Power, que es un híbrido, pero es un híbrido un poquito diferente a los anteriores, porque aquí es un coche que tiene un motor de gasolina, pero ese motor de gasolina solo se utiliza para generar electricidad para que sea el motor eléctrico el que mueva las ruedas. Por lo tanto es un coche un poquito diferente y también por esa misma condición tiene un funcionamiento muy similar al de un eléctrico, por lo tanto es un coche como muy cómodo y como muy agradable de conducir. Tiene la pega de que es un poco más caro que el Torres, lo tienes desde algo más de 35.000 euros. Tiene 575 litros de maletero, es igual de amplio, está muy bien hecho, está muy bien equipado y tiene un interior muy pintón en el que no es difícil encontrarse a gusto. Además es un sistema que gasta muy poquito. Y bueno, aunque funcione como un eléctrico, tiene etiqueta eco de la EGT, no etiqueta cero. Si te gastas un poco más, también lo tienes con versiones con tracción total y también con 7 plazas. ¿Con cuál me quedo? Hombre, si te lo puedes permitir por precio, el X3 es un poquito más coche. Ya está aquí la prueba del KGM Torres Hybrid. Espero que el vídeo os haya gustado y espero que os haya resuelto todas vuestras posibles dudas. Si aún así ha quedado algo en el tintero que me haya dejado o que simplemente queréis saber, pues ya sabéis que podéis escribir en comentarios y ponerme lo que queráis, que yo os responderé tan pronto me sea posible. Muchísimas gracias por estar ahí, cuidaos mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!